Buenos días, estamos ya abriendo la segunda mitad de este 2021, increíble, es día jueves, primero de junio, perdón, de julio de 2021, con mucha información el día de hoy que vamos a estar abordando. Hay un dato y hay una reunión sobre la cual queremos enfocarnos en este momento, en esta conversación digital, porque es una reunión que le importa a América Latina, a los países que son productores y exportadores de petróleo, pero también a aquellos países que tienen que comprar petróleo en el mercado internacional, porque estamos hablando de una reunión importante de países miembros de la OPEP en relación con la producción, cuando el mundo pues parece estar caminando en dos ritmos distintos, aquellos países que ya avanzaron en la vacunación y que están reabriendo sus economías y que estamos, de las cuales estamos viendo mucha demanda, por ejemplo, de petróleo y de energía, y en contraste un mundo en desarrollo o pobre o países pobres en donde las vacunas no llegan a la velocidad esperada, donde en muchos casos no se ha podido contener todavía la pandemia, y eso implica que la recuperación para ese otro grupo de países es incipiente, y eso tiene, por supuesto, que otro ímpetu cuando hablamos de la demanda de productos energéticos. Esa reunión es importante y por eso es que le pedimos a Jaime Brito, el vicepresidente de Stratas Advisors, que nos acompañara esta mañana para hablar, Jaime, de lo que se espera de esta reunión, si se justificaría llevar más crudo al mercado. Estamos hablando de precios por arriba de los $70 barril, ya no sé si 73 o 75, pero ya el petróleo está caro para algunas métricas, ¿no? En función de lo que estamos viviendo en el mundo. Así es, Gaby, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por invitarme y un gran saludo a toda tu audiencia. En efecto, como lo comentabas, hay realmente dos inercias, dos velocidades diferentes. Los precios internacionales del petróleo en las últimas dos o tres meses han estado gravitando alrededor de lo que ocurre principalmente en el mercado de Norteamérica como el gran consumidor mundial de bienes, ¿no? Es decir, la esperanza implícita en este optimismo que tiene el precio del petróleo a nivel internacional actualmente es que mientras los Estados Unidos han podido vacunar a una muy buena cantidad de su población, el consumo en general de los Estados Unidos, este gran monstruo de consumo, pueda reactivarse, y eso implica actividad en general para el resto del mundo en cuanto a fabricar electrónicos, ropa, bienes, todo lo que fluye de América Latina, Medio Oriente, Europa y Asia hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este gran positivismo que ha tenido el precio del petróleo, que lo ha llevado a coquetear con los $75 por barril durante junio, y que esta mañana tanto el WTI como el Brent están tocando los 75, tiene que ver precisamente con la recuperación de los Estados Unidos. Y también en las últimas 2 semanas Europa ha ido poco a poco reactivando o quitando las restricciones de viajes entre diferentes países y con los Estados Unidos, ¿no? Ya desde mayo, incluso finales de mayo, se había reactivado los permisos para visitar España, por ejemplo, ¿no? De parte de ciudadanos de Reino Unido, etcétera. Entonces, durante todo el mes de junio fue, digamos, que el mes de la transición para el mundo occidental, al menos, entre recuperación de pandemia a prácticamente ya una normalidad. De hecho, si ves el consumo de refinados dentro de los Estados Unidos, ya no existe pandemia. Ya el consumo de gasolina está arriba del promedio del 2019 y el de diésel siempre ha estado altísimo, ¿no? Aquí el gran tema, como lo comentas, es qué va a pasar con Asia, ¿no? Si de aquí a diciembre las grandes economías asiáticas, llámese Japón, la India, China, van a reportar condiciones similares a las que tenemos en estos momentos en Europa y en los Estados Unidos. Yo creo que una buena muestra de cómo puede desenvolverse la economía mundial de aquí a diciembre va a ser cómo se pueden desarrollar los Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que dentro de un mes y medio, dependiendo si Japón logra completar unos Juegos Olímpicos donde hay relativamente pocas infecciones y que ese gran enfoque mundial que se va a tener en ese evento permite generar un ambiente de confianza dentro de Asia, poco a poco se podrían ir quitando restricciones de viaje y normalizar el flujo de ciudadanos y el flujo de actividades económicas, y posiblemente si se reactivan las actividades en Asia como se han reactivado aquí en Estados Unidos, es muy posible que el precio del crudo podría superar los $85 de aquí a finales del verano.
De aquí a finales del verano en el hemisferio norte, qué impresionante. Háblanos de Latinoamérica en esa radiografía de demanda y de exportaciones de los países, cuando hay muchos de ellos que están todavía conteniendo pues las olas en las que están caminando. México, por ejemplo, estamos hablando de la posibilidad más cercana de una tercera ola, y las vacunas están llegando casi que a cuentagotas, en muchos casos están empezándose a vacunar. México no es el caso, pero sí México frente a otros países, pues sí, dentro del mismo bloque, pues está también lentamente registrando vacunaciones. ¿Cómo se ve Latinoamérica en ese cuadro? Mira, desgraciadamente me temo que la realidad de América Latina ha tenido que ver con, tomando en cuenta todo el tema socioeconómico que existe en la región. El ciudadano común y corriente tiene que salir y seguir trabajando, y lo ha tenido que hacer desde que comenzó la pandemia, ¿no? O sea, era Claro. totalmente poco factible hacer un quédate en casa en América Latina, porque un buen porcentaje de la población no puede costear sus gastos con quédates en casa. Entonces, desgraciadamente yo siento que América Latina, no soy experto en salud ni mucho menos, pero creo que un buen porcentaje de la población ya ha sido expuesto al virus, y me parece que los que siguen trabajando y tomando sus reactividades, ya he escuchado a muchos contactos, familia, amigos, etcétera, que dicen que en sus trabajos les están comentando que a partir de julio, de una fecha durante finales de julio, etcétera, van a regresar a las oficinas de manera escalonada, en porcentajes, en ciertos días, pero parecería que América Latina en general ya estarían regresando en varios mercados, llámese Colombia, Perú, etcétera. Y esto necesariamente tendría que reactivar el consumo de refinados, ¿no? El consumo de refinados en América Latina a la fecha todavía está entre un 8 y 10% debajo de lo que es un promedio normal antes de la pandemia. Importante, porque al final del día lo que sí ha beneficiado a América Latina es en este contexto complejo, pues el rebote que ha tenido Estados Unidos y también, por supuesto, la demanda que llega desde China. No por nada estamos hablando hoy de precios de materias primas como no se veían. Claro, 2020 es un comparativo engañoso porque venimos desde cerrar todo y ahora estamos abriendo todo, ¿no? Y sí serán engañosas estas cifras, pero lo cierto es que esta demanda o esta mayor demanda está haciendo llevar precios, bueno, tú lo sabes mejor que yo, no solo en el petróleo, hemos hablado en las últimas semanas de cuánto se están encareciendo otros productos porque han subido esos precios de los insumos básicos. Jaime Brito, ¿cuánto petróleo está llevando al mercado la OPEP? Como siempre, esta pregunta de los números es importante. ¿Cuánto querrían los países productores llevar con precios así de elevados? ¿Cuánto incentivo hay para realmente pues concretarlo? Yo entiendo que la cifra que se ha manejado en las últimas horas es hasta 500,000 barriles adicionales por parte de los miembros de la OPEP. Fíjate que es un tema bastante interesante, y vamos a ponerle números más o menos medio redondos al tema. Como recordamos, cayó la demanda porque todos estábamos encerrados el año pasado. Como respuesta a todo este tema de la pandemia, la OPEP sacó del mercado prácticamente 10 millones de barriles. Sacó 9.7 millones, ese fue el recorte adicional entre marzo y abril del año pasado. De estos casi 10 millones regresó al mercado, o sea, disminuyeron los recortes en 2 millones ya para agosto del año pasado. Y después para diciembre volvieron a disminuir en 2 millones estos recortes. Es decir, de los casi 10, ya nada más tenían que regresar al mercado, digamos, casi unos 6 millones. Estos 6 millones han sido los que poco a poco se han ido recuperando durante el 2021. Desde que comenzó el año, la OPEP decidió ir incrementando poquito a poquito el volumen. En concreto, lo que busca la OPEP y lo que se ha comentado en la reunión del día de hoy es que durante el 2021 la OPEP quiere regresar al mercado un total de hasta 2 millones de barriles, para que terminando el 2021, digamos, o que empezando el 2022, ya nada más le deban al mercado, entre comillas, casi 4 millones, 3.6, 3.7, que sería una especie de reconocimiento que de toda la actividad económica que se ha recuperado en 2021, todavía le falta unos 3 millones o 3.5, que sería prácticamente todo Asia, ¿no? Que se recuperen las economías asiáticas de este consumo. Yo siento que eso en los balances está bien, pero hay una cosa siempre en cómo son los números fríos, secos, y cómo es la percepción y cómo están los participantes, los traders y los, entre comillas, especuladores que están en el mercado de futuros, moviendo los cientos de millones de dólares en contratos para tener una ganancia, ¿no? Y me temo que esta gente que está participando en el mercado de futuros está enfocada ahorita en la idea de que Estados Unidos y Europa necesitan mucho refinado, mucho producto, que hay escasez de cobre, de acero, de madera, de lo que sea,
y piensan que por alguna razón la OPEP tiene la única responsabilidad de cargar con todo y abrirle la llave, inundar al mercado para tirar precios, ¿no? Es decir, parecería que la percepción financiera económica de los que están participando hoy en el precio es que si la OPEP no abre la llave y saca 2 millones de un jalón, parecería que va a ser la excusa perfecta para que siga subiendo el precio del crudo, ¿no? Yo creo que la OPEP no va a abrir la llave y sacar 2 millones de un jalón. Lo más probable es que decida seguir incrementando gradualmente de aquí a diciembre en 500,000 barriles hasta que le deba al mercado regresar 3 millones ya para el 2022. Y lo que me parece también es que es muy importante para Arabia Saudita, que va a tratar en las negociaciones de hoy, si no es que ya se concluyó en estos momentos, que cual sea que sea la decisión para regresar volumen al mercado, se reconozca en el acuerdo que si Irán se le da permiso de regresar a exportar volumen porque se le quitan las sanciones, se le retira la sanción de Estados Unidos, entonces este acuerdo de regresar volumen de la OPEP más se ajuste para disminuir el volumen que regresa a la OPEP y permitir que Irán meta más volumen al mercado. Es decir, que Irán no sea un factor sorpresa que vaya a tirar los precios de aquí a diciembre porque se le permita regresar su exportación, ¿no? Entonces yo creo Claro. que estos tres factores son los que van a estar haciendo que el precio del crudo pudiera moverse tal vez en un rango de entre 75 y 85 de aquí a diciembre, dependiendo de estos anuncios y de las decisiones que haya alrededor de Irán. Retira 10, estamos hablando de 6, quizá para 2021, fines de 2021 llegaremos a 3,5, 4, y de 500 en 500,000 barriles es lo que podría estar calibrando la OPEP a partir de la posición de Arabia Saudita, que está buscando calibrar el regreso de Irán al mercado petrolero. Eso es lo que nos estás diciendo. Para América Latina y el Caribe, en términos de los países exportadores, ¿cuánto les está beneficiando? No solamente, sino me refiero al su regreso al mercado, su regreso a poner barriles de petróleo, porque digo, las cuentas se pueden hacer de cuánto te vendo, etcétera, pero ¿a quién está beneficiando mejor dentro de este contexto global esta situación? Definitivamente le debe estar conveniendo bastante a la exportación de crudo brasileño, colombiano, ecuatoriano, mexicano, argentino. Desgraciadamente en este contexto Chile sufre muchísimo, por ejemplo, porque es de los países que no tiene mucho recurso de hidrocarburo y tiene que estar importando crudo caro y productos refinados caros. Y, por ejemplo, ahorita que ha estado en trabajos de expansión, la refinería más importante en Perú, se han estado importando bastantes barriles de gasolina y diésel por los últimos meses ya. Y me temo que tanto Perú como México, por ejemplo, que importa bastante gasolina y diésel, deben de estar sufriendo bastante y deben de estar preparados los siguientes 3, 4 meses para encarecimiento todavía más alto de gasolina y diésel, ¿no? Desgraciadamente, todos los países que importan productos refinados deben de estar sufriendo bastante las finanzas públicas o el bolsillo de las empresas privadas que importan y que desgraciadamente a veces no pueden pasar el 100% de los incrementos al consumidor final, ¿no? Tienen que tener esa flexibilidad financiera para poder absorber estos cambios de volumen tan bruscos o de Y precio. ese es un tema importantísimo porque lo que se viene para nuestra región y todo el mundo, pero en particular una región que ha defendido o ha tratado de luchar para reducir la pobreza y la desigualdad, pues el factor social va a ser un tema muy importante y la sensibilidad en relación con ese factor social de los gobiernos va a ser importantísimo. Y esta importación de gasolina más cara y no incorporado, no lo quiero hacer más complicado, pero no incorporado lo que se viene con los posibles aumentos de la Reserva Federal de tasas de interés o cuando empiece a retirar el estímulo monetario, porque ahí vamos a empezar a ver presiones adicionales, un dólar que se va quizá a apreciar todavía más frente a las divisas latinoamericanas y ese otro factor también va a jugar en la cotización internacional del precio del petróleo. Jaime Brito lo sabe mejor que yo como factor. Entonces, Jaime, preguntarte si estamos pues, pensando en un precio de petróleo por $80, pero al mismo tiempo tienes un mundo que se quiere descarbonizar. Me gustaría que termináramos esta conversación pues en relación con este regreso de crudo al mercado en momentos en los que también la narrativa habla de descarbonizar, de reducir, digamos, que este consumo de combustibles fósiles. Hemos dicho antes que eso no pasa de la noche a la mañana, pero sí quisiera saber cómo empieza esta narrativa de más volumen a incorporarse también en las dinámicas del mercado petrolero de combustibles fósiles que tú sigues. Mira, lo que yo en lo personal voy a estar viendo es que va a haber anuncios de inversiones, de pruebas piloto, de algún nuevo activo que produzca biocombustible para aviones, para barcos, etcétera,
Yo creo que desgraciadamente la penetración real para desplazar a los hidrocarburos va a ser relativamente baja en porcentaje de aquí a mínimo el 2040-2045. Es decir, Okay. hay una gran narrativa, hay un gran reajuste en las mentes de los consejos de administración. Creo que en muchas ocasiones se exageran bastante y se dicen las cosas sin realmente analizarlas bien, porque hay muchos peros que hay, por ejemplo, incluso a tecnología de baterías o de hidrógeno, cuando hacen los cálculos de cuánta minería tendría que haber para que realmente puedas producir tal cantidad de baterías que sustituyan a los autos actuales. Resulta que la contaminación de la minería, etcétera, sería más grande que la que hay actualmente en el petróleo, etcétera. Entonces hay muchas aristas, ¿eh? Y creo que esto poco a poco lo van a ir digiriendo y ajustando en sus regulaciones cada una de las grandes regiones consumidoras del mundo, y poco a poco iremos viendo un poco más de desplazamiento. Pero yo creo que este es un tema realmente muy de largo plazo, y si quieres en una ocasión hablamos exclusivamente de temas como autos de hidrógeno, etcétera, para que le expliquemos a la audiencia estos, un reality check, ¿no? Cuáles son las cosas Claro. realmente posibles y cuáles son las cosas que se repiten a veces. Y pondríamos quizá ahí un autito de hidrógeno ahí en medio de lo que son las bombas de gasolina que tienes, que son bellísimas. Jaime, no me puedo ir, ¿sabes? Decía que esta era la última pregunta, pero la última pregunta tiene que ser el factor de riesgo que está considerándose con la variante Delta, la que se originó en India y que se encontró inicialmente allá, cuando 50 de los estados de Estados Unidos, la totalidad ya tienen casos de esta variante. Hemos llegado de no tener vacunas en Estados Unidos a tener muchas vacunas, vacunar a la gente, no se va a cumplir el 75% de los adultos o de la población vacunada para el 4 de julio que quería el presidente Biden, e incluso hoy se está informando de pues, un grupo de trabajo y de personas expertos que van a ir a las comunidades donde las vacunaciones son mucho más, digamos, lentas, y eso pues puede ser un factor de riesgo en cuanto a la demanda de productos energéticos. Háblanos ahora sí, para cerrar, prometido, de esta variante Delta y del factor que ustedes lo conciben como riesgo en el corto y mediano plazo. Mira, realmente lo que se comenta es bastante preocupante, ¿no? En concreto se dice que tiene un 50% más de contagio, ¿no? Transmisible. Y eso es bastante preocupante. Lo que hemos escuchado aquí en los mercados de Estados Unidos es que hay un cierto porcentaje de cada estado que ya tiene en sus casos reportados la variante Delta. Por ejemplo, aquí en Texas se comenta que hasta la quinta parte de los nuevos casos, el 20%, ya son con esta variante, y que va a ser la variante predominante. Sin embargo, no se reporta un incremento en el número de hospitalizaciones o uso de respiradores o una gran crecida exponencial, un crecimiento exponencial en el número de casos, como los que tuvimos cuando comenzó la pandemia. Entonces yo creo que hay que estar monitoreando eso, ¿no? Si el número de casos en Estados Unidos comienza a crecer y el número de hospitalizaciones comienza nuevamente a crecer a tal forma que haya números preocupantes de porcentajes de hospitalización, solo eso provocaría nuevos quédates en casa estatales o a nivel condado, únicamente eso. Yo creo que por el nivel de estrés económico y financiero que tienen las empresas privadas, los pequeños negocios sobre todo, yo veo muy difícil que los gobiernos federales o estatales o a nivel condado en Estados Unidos vayan a poner otra vez restricciones de movilidad o de quédate en casa, incluso con esta nueva variante, ¿no? Entonces, por lo tanto, me atrevería a decir que el nivel de consumo de refinados continuaría incluso con esta recuperación, a menos que veamos Oh. niveles preocupantes similares a los del año pasado. Pues ahí lo tienen, no podíamos terminar de otra forma cuando esta historia empezó a escribir su propio capítulo con la llegada del COVID y las declaratorias de emergencia en Estados Unidos en marzo, etcétera. Jaime, gracias por la oportunidad de esta conversación. Cuando más adelante sabremos en las siguientes horas en qué acabó esta reunión de países de la OPEP. Es una reunión, por cierto, entiendo yo, virtual, ¿verdad, Jaime? Correcto, todavía, ya para septiembre parecería que ya es presencial. Fíjate, exactamente. Jaime, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente, cuídense mucho, hasta luego.